Tiene carne de la cazuela. Carne que tiene carne de ¿Pero cazuela. ¿Está caliente? No, pero todavía no, que ahora voy a entrar a clase con los primeros medios. Tendría que ser así como en una tacita de té de nuevo. Danitza Palma. Bienvenidos a la mañana formidable del departamento de matemática. ¿Cómo está el clima allá en la playa, Danitza? Acá, caluroso porque tengo una estufa ahí abajo. No, ¿quién está aquí? ¿El tío Carlos o la Edith? No encuentro ninguno. Primero medio. ¿O el Matías? El Matías de séptimo octavo. ¿Matías Ríos? No, el Matías se pone Matías Tutor, por si acaso. Oye, acuérdame, Belfort, de desconectar el cable de poder cuando iniciemos, que estoy en 95, que me da miedo que de nuevo le pase eso en plena clase. Hasta el momento no le ha pasado. No sé quién es la Edith, parece. Vamos a ver, producto de mejor término común. Sí. Ya. Yo publiqué en el muro tuyo de tus cursos la cápsula que hice, po. Sí, de cubo binomio. Sí, la vi. ¿Y sabéis cómo me di cuenta de que había quedado de hacer esa cápsula? Porque el Fabián, es que el Fabián es profesor guía del primero A. ¿Ya? Hizo el alcance de que estaban cambiadas las semanas, de que había un error y que había hablado contigo. No, pues si yo les dije en la clase de Zoom, nunca fue un error. Yo les dije, chiquillos, cuando iniciamos, de hecho, ve la grabación, le dije, chiquillos, cuando iniciamos, hicimos un alcance, una modificación con el profesor, dije, no, mío nomás, con el profesor, producto de que cuadro binomio, cobinomio, tiene gran dificultad, entonces para tomarle más atención en esta clase decidimos hacer un trueque con suma por su diferencia porque es un producto no binomio o un producto notable un poco más sencillo. Si le expliqué, Dani. Pero igual que yo la cago con la guía, si el Fabián me dijo, Dani, que hay problemas, y ahí yo le expliqué al Fabián, el Fabián es terrible, cuático, loco, entra en la postura de los cabros chicos, es como un cabro chico más. Oye, ahí por eso te estaba contando, porque el Fabián estaba como bien insistente en que había un error, así que tuve que ver el video de la clase completo y en el minuto 19 hace ese alcance. Sí, entonces le tuve que decir al Fabián, mira, ve el video en el minuto 19, la Mirda Nisa hace el alcance de que porque estaba muy complicada la wea, hicimos un trueque. Sí. No quedó conforme, sí, me costó bastante hacerle entender. Y bueno, y como tuve que ver hasta el minuto 19, entre medio, digo yo, va a haber que hacer una cápsula. Y ahí es donde tuve que hacer la cápsula. Sí, había que dar la cápsula, es como yo con los séptimos. También quedé en una cápsula, ¿cachai? De porcentaje, tuve que hacerla. Sí. Así que no, me quedó bien largo, me pasé puras rabias con esa cápsula porque partía, me equivocaba, había que partir de nuevo, después grabé toda la cuestión de uno, tuve que editarla y pegarla. Oye, Luis, Belfort, estoy así, hoy día dormí poco. Belfort, le hablé al Elías por la cuestión del LIRMI y me dice que hable con mi jefe de departamento o con la encargada, la coordinadora, porque él no hace lo del LIRMI. Yo le dije, ya, pero ¿cómo lo hago? Si yo no me acuerdo, yo le dije, el Belfort me dijo que contigo podía ver lo del correo. Me dijo que no. Sí. Entonces, ¿qué hago para que la coordinadora no cache que yo no me he metido? Carlos Alarcón, el tío, ¿no? ¿O el Matías? Ya, mira, no te preocupes, yo te voy a solucionar ese problema, pero va a tener que ser durante el transcurso de esta semana. Eso, pero antes del jueves, pues, para que planifiquemos el jueves, pero trata de que no se note que yo no me he metido, pues. Último, dile a la coordinadora que necesitáis las sesiones y la clave. Ivonne, hice la cuestión del registro de horas PIE con el octavo C. Ya, bacán. Y le puse, igual te lo voy a enviar porque yo le puse que habíamos, en el registro dice reuniones semanales. ¿Cachai? Yo le puse X, que bien, está bien, ok. Y después te hablo bien, pues.
Las reuniones semanales, hablaba si habíamos trabajado en el PASI, yo le puse todo lo que habíamos quedado. En junio le puse que hubo modificaciones en el contenido para la Francisca, me acuerdo, no me acuerdo los nombres, pero ahí está todo lo que habíamos hablado en las reuniones que hemos tenido y que se había hecho modificación de... y que en julio, porque dice de junio, julio y julio que no hay modificaciones, que se han hecho clases Zoom, que tú las has hecho, lógicamente con la compañía mía por detrás, por así decirlo. Ahí escribí hartas cosas, porque el material que hemos preparado es como más para facilitar la visión del contenido, ¿cachai? Claro. Sí. Ya, bacán. ¿La subiste? Se la envió a la Caro. Ya. Hoy día se la envío a ustedes, a todas. Ya. Oye, ¿alguien sabe cómo cambiar el idioma de esto? El idioma, mira, acá abajito, en tu navegador como de las herramientas, no del Zoom, del computador, hay como una flechita hacia arriba, como para abrir más opciones. Y ahí está la camarita del Zoom. ¿La veis? Sí. Ya, y ahí tú apretáis el clic derecho y dice cambiar de idioma. Pero ese idioma se te va a cambiar siempre y cuando tú cierres la sesión. Ya. No, ya para la próxima. Gracias. Okay. Ya, dejamos entrar, mi Denisa. pero acuérdate de cambiar el idioma antes de salirte. Ya. O si no, después te va a decir, no lo alcancé a cambiar. Gracias. ¿Cuántos hay, Belfo? ¿No escuché? 58. Son ya, las súper. que han tenido mayor asistencia, al parecer. ¿Y el tercero cuánto tuvo? No me acuerdo. Ya, démosle. Hola chicos, bienvenidos, espero que estén bien. Bueno, por fin entré. Benjamín Tobal. Espero que estén bien, estén felices de tener una nueva clase con nosotros. A ver si nos saludan. Eso, ahí Jaime López nos saludó por el chat, muy bien. Buenos días, don Jaime. Eso esperamos, porque nos saluden por el chat. Porque si no... Vamos a pedir también que coloquen su nombre y su apellido junto a su curso por motivo de asistencia. Eso, ¿ven? Es la posibilidad para que ya interactúen en el chat, porque después a lo largo de la clase, no. Estamos muy bien, gracias a Dios. Nos preguntaron cómo estábamos. Si me da el poder, profe. Todavía hay alumnos que están llegando tarde, ¿eh? Sí, pero para compartir mientras. Felicitaciones primero medio, 68 estudiantes en sala. No es la totalidad que esperábamos, pero es una muy buena asistencia. Muy, muy buena. Preguntan si vamos a jugar Kahoot hoy día, profesora. Puede ser. No, hoy día no, hoy no. La semana que viene, lo más probable es que sí. Chiquillos, mientras la Miss Danitza se prepara, recordarles que deben ser, bueno, primero que todo felicitarlos, son uno de los niveles que tienen más usuarios registrados en Edmodo, pero también hay que hacer el alcance de que no todos los que están registrados en Edmodo han mandado todas sus tareas, ¿ya? Y no tiene mucha finalidad que usted esté en su aula virtual y no envíe las tareas que ahí están publicadas. ¿Ya? No importa si dice que ya están fuera de plazo, usted debe mandar su trabajo a distancia de todas formas, ¿ya? Profe, Dígame. ¿hay algún alumno que sale contraseña incorrecta? Y a mí igual, y yo tuve que entrar por otro teléfono. Y hay hartos de mi curso y del C que están diciendo que la contraseña es incorrecta.
¿Contraseña incorrecta de qué? ¿Del acompañamiento o de Edmodo? De aquí del Zoom. Yo pongo matemática y sale que es incorrecta y tuve que entrar por otro teléfono. Con minúscula. Todo Con con minúscula, yo lo pongo con chicos, minúscula y ojo. sin tilde. Eso, sin tilde. Y no me dejaba entrar y tuve que entrar por otro Tienes que teléfono. poner la contraseña 2 veces, a mí me pasó lo mismo. No, sí lo intenté muchas veces. Pero ya está aquí, pues, hija. Veamos el vaso medio lleno. Pero que dice que hay Profesor, otro... ¿me puede colocar de coanfitriona, por favor? No. Ya, gracias. Entonces, después de 5 minutos, no acepten más gente, porfa, que me confunden con la asistencia. Deme un segundito, Miss Edith. Ya tiene el poder. Gracias. Ya, estamos listos entonces, pues. Espérenme, que estoy viendo lo de la tableta. Ya, estamos ok. ¿Funciona? Sí. Hola chicos, buenos días. La clase que nos compete el día de hoy es la clase número 5 de álgebra y funciones, y el objetivo de la clase es conocer y aplicar productos notables, que es producto de binomio con un término común. Es el último producto notable que nos queda de la unidad. Comenzamos como todas las clases que hemos tenido, resolución de ejercicios con mayor dificultad en Edmodo, y se presenta que el con mayor dificultad es el ejercicio 5. ¿Sí? Tiene la barrita roja, es lo incorrecto de las preguntas. Entonces el ejercicio 5 es el ejercicio con mayor dificultad y lo vamos a resolver. Pero antes de resolverlo, como lo hacemos cada clase, vamos a recordar lo visto. Y es súper importante esta parte de la etapa, ya que las clases que tuvimos fueron hace 2 semanas atrás. ¿Sí? Entonces vamos a recordar lo visto. ¿Cómo lo vamos a recordar? Aquí voy a bajar. Les recomiendo que todo aquel que está en el computador y tengan las caritas acá al lado, bajen las caritas o la acomoden en otro lado. Dice, aquí están los 3 productos notables que nosotros hemos trabajado: cuadrado de binomio, cubo de binomio y suma por su diferencia. Y al lado izquierdo están los pasos. Dice, primero hay que identificar qué producto notable estamos trabajando, luego hay que recordar la fórmula, siguiente, identificar primer y segundo término, y el último es aplicar la fórmula. Entonces, comenzamos con el cuadrado de binomio. ¿Ese ejercicio que salió en proyección será un cuadrado de binomio? Sí, profe, miren, está el cuadrado y adentro del paréntesis hay un binomio. Entonces es un cuadrado de binomio. ¿Estamos ok? Vamos a recordar la fórmula, que con el profesor Berford la cantamos. Dice, el primer término al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar el primer término y el segundo término. Entonces, acá el primer término es X. Recuerden que esto es una retroalimentación de todas las clases que hemos visto de productos notables. ¿Ya? El que no se haya conectado en las clases anteriores, lo más probable es que ahora me diga, profe, va muy rápido, pero es una retroalimentación. El primer término es X. Y el segundo término es 4. Estamos ok. Y entonces ahora, ¿qué nos resta? Aplicar la fórmula. Y acá yo empiezo a manito. Dice, el ejercicio es X más 4 al cuadrado. Entonces me dice, el primer término al cuadrado, el primer término es X. Lo voy a hacer con otro colorcito. El primer término es X, entonces el primer término al cuadrado. Después dice más o menos, en este caso como es más, no me complico y es más. El doble, 2, por el doble del primero por el segundo. El primero es X y el segundo es 4. Después dice más, siempre es más, el segundo término al cuadrado y el segundo término es 4. Y se eleva al cuadrado. Entonces ahora lo único que nos resta acá es, marcador resaltador, es desarrollar eso central, ¿sí? Y a la vez desarrollar esa potencia que está ahí. Entonces resolvemos. El X al cuadrado
el x al cuadrado se baja, tal cual. Más 2 por 4, 8. La x queda al lado. Más. Y 4 por eso que está ahí es 4 por 4, no 4 por 2. Cuidado con eso. Siempre les voy a dar énfasis a esto. 4 por 4, 16. Ese es el cuadrado de binomio. Lo estamos recordando. Esta es la primera clase que tuvimos hace como 2, 3, 4, 5 semanas atrás. Cuadrado de binomio. ¿Cómo se llama Ahora ese no. trinomio, profesora? Ese se llama, el resultado del cuadrado binomio es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? El resultado del cuadrado binomio en trinomio, porque es un trinomio, cuadrado, porque los términos, el primer término y el último, los extremos están al cuadrado y es perfecto. ¿Sí? Ahora nos vamos al cubo de binomio. Identificarlo. ¿Será un cubo de binomio? Sí, profe, mire, está el cubo y es un binomio. Ah, estamos ok. Entonces, el primer paso está identificado. Es un cubo de binomio. Vamos a recordar la fórmula. Dice, el primer término al cubo más o menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo término al cuadrado, más o menos el segundo término al cubo. Hago un hincapié aquí. El profesor Belfort se comprometió en hacer una cápsula y la hizo y la compartió en Edmodo a los 3 primeros medios. ¿Ya? Una cápsula con alta dedicación, entonces si a uno les queda claro el cubo de binomio, los invito a ver el video en Edmodo. Entonces, ¿ahora qué dice? Como recordamos ya la fórmula, lo que hay que hacer es identificar el primer término del segundo. Entonces, ahí tengo mi cubo de binomio que es el que está arriba. ¿Cuál es el primer término? X. ¿Cuál es el segundo término? 2. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Aplicar la fórmula. Vamos a cambiar de color. Y aquí vamos a hacerlo lentamente. Me queda x más 2 al cubo. Ese es mi ejercicio. Y lo vamos a ir aplicando de a poquito. ¿Qué dice la fórmula? El primer término al cubo. Lo voy a marcar ahí. El primer término es x. Entonces me queda el primer término al cubo. Luego dice más o menos. En este caso, como es más, no me complico en los signos. Más. El triple. Ese 3 lo voy a dejar con rojo, porque siempre es el triple. Por. Cambio color. Del primer término, ahí está, el primer término al cuadrado. El primer término al cuadrado. El primer término es x y al cuadrado. Por el segundo. El segundo así solito, sin nada. Después dice más. El triple, nuevamente lo voy a hacer con rojo. El triple. Cambio color, lo voy a cambiar ahora con azul. El triple. Del primero, no hay que hacerle nada, o sea, solamente bajarlo. Del primero, y ahora dice, por el segundo término al cuadrado, por el segundo término al cuadrado. El segundo término es 2, entonces este lo elevo al cuadrado. Y después dice más o menos. Cuando aquí es menos, aquí va un menos. Pero como es más, siempre es más. Y después finalmente dice, lo voy a hacer con otro color, con amarillo, dice el segundo término al cubo. Y el segundo término es 2, entonces me queda 2 al cubo. Cambio color. Y ahora voy resolviendo. Voy a resolver marcador. Voy a resaltar con amarillo. Voy a resolver eso que está ahí. ¿Sí? Voy a resolver. Voy a destacar eso que está ahí. Y voy a hacer ese cubo. Entonces, bajo con la pluma. El x al cubo no tengo que hacerle, lo bajo. Más, resolvemos esto. ¿Qué tenemos que multiplicar? El 3 rojo con el 2. 3 por 2 es 6. Bajamos el x al cuadrado. Más. Y aquí, cuidado, hay que resolver primero el 2 al cuadrado, que es 2 por 2. Y eso es igual a 4. Entonces me queda 3 rojo por el 4. 4 por 3, 12. Y la x al lado.
más, y ese 2 al cubo, que lo voy a escribir con negro porque no se nota mucho, el 2 al cubo, ese es un 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, y por 2, 4 por 2, 8. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Entonces el 2 al cubo es 8. Entonces miren, para que les quede más clarito, voy a dejar resaltado con amarillo el resultado del amarillo de acá arribita, y voy a dejar resaltado con verde el resultado del verde de arribita, que es el 12. Y seguimos resolviendo. No, ahí terminamos. Y listo el cubo de binomio. El que cuesta tanto, ahora lo hicimos en simples pasos. Súper sencillo. Y hace 2 semanas atrás, que es el último producto notable que vimos suma por su diferencia. Lo primero que hay que hacer es identificarlo. ¿Es la suma por su diferencia? Sí, es la suma por su diferencia. Recuerden que diferencia hace hincapié a menos y suma a más. Y, súper importante, los términos de un paréntesis tienen que ser iguales a los términos del otro paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿ese término igual a ese? Sí, estamos ok. Y ese término es igual al del otro, estamos ok. Entonces este realmente sí es una suma por su diferencia. Estamos ok, está identificado, es una suma por su diferencia. Suma por su diferencia y los términos son iguales. Recordar la fórmula, recuerden que esta fórmula es súper cortita. Es el cuadrado del primer término menos y siempre menos el cuadrado del segundo término. ¿Sí? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Profesora, entonces para poder aplicar la fórmula voy a tener que identificar el primer término y el segundo término. Claramente. Ahí tengo mi ejercicio, el primer término es X y el segundo término es 3. Ahora, súper importante que en algunos tuvieron dificultades. Yo les dije en la clase anterior que este producto notable, suma por su diferencia, lo íbamos a intercambiar por el producto notable que vamos a ver el día de hoy, que en la guía que está en el colegio. Esto está cambiado, de hecho la clase 4 es la clase que vamos a ver hoy. Y la clase 5 es la que vimos en la clase anterior, pero lo planeamos solo por el hecho de que necesitaba yo ver, ahondar, profundizar el cuadrado de binomio y el cubo de binomio porque son más extensos. Entonces, como la suma por su diferencia es un producto notable más cortito, por eso modificamos el orden. ¿Ya? Pero es súper importante, chiquillos, las guías que ustedes hagan, o sea, el que saque la guía desde la página del colegio, no se envía por correo. De hecho, los profesores ya nos van a enviar más guías a la plataforma del colegio. Todo es por Edmodo. Entonces ahora, haciendo nuevamente devolviéndonos, tenemos el primer término y el segundo. ¿Y ahora qué hacemos? Aplicar la fórmula. Profe, esta fórmula es súper sencilla porque dice el primer término al cuadrado menos y siempre menos el segundo término al cuadrado. ¿Y qué es lo único que tenemos que resolver? Eso, el 3 al cuadrado. Nada más que el 3 al cuadrado. Entonces me queda el primer término al cuadrado menos, y ese 3 al cuadrado es 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Y ahí está listo la suma por su diferencia. Esta es la retroalimentación de las clases anteriores, de todas las clases anteriores. Y ahora, con esto, vamos a desarrollar el ejercicio de Edmodo, que es el ejercicio número 5 de Edmodo, que es el ejercicio que hicimos la clase anterior, el de aplicación. Dice, el campo de fútbol de un instituto mide 6K más 8 metros de largo y 6K menos 8 metros de ancho. El director decide plantarlo con césped y contrata una empresa de jardinería que cobra 3.600 pesos por cada metro de césped plantado. Obtiene una expresión algebraica que represente la cantidad de césped que se necesita para plantar. Aplica productos notables. Entonces había una fotito en Edmodo que es esta. Entonces ahí tengo una cancha de fútbol. Sé que el largo es 6K más 8 y el ancho es 6K menos 8.
¿Sí? Entonces necesito saber cuál es la superficie, o sea, necesito saber todo esto de aquí. ¿Cuánto pasto yo necesito para después calcular cuánto me va a salir finalmente en dinero? Entonces, para esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar el área de ese rectángulo. Y como lo vimos la semana anterior, ¿cómo se saca el área de ese rectángulo? Es base por altura, o lado por lado, como lo quieran hacer ustedes. Entonces, lo hacemos 6K más 8 por 6K menos 8. Entonces, ¿qué tienen que fijarse aquí? Ah, profesora, es una suma por su diferencia. Miren, es una suma por su diferencia. ¿Y tiene los mismos términos? Sí, profesora, miren. Ese 6K es el mismo que está acá. Y el 8, ese 8 es el mismo que hay. Entonces, cumple para hacer una suma por su diferencia. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar la fórmula. El primer término al cuadrado. Cuidado acá, que a lo mejor aquí se equivocaron. El primer término al cuadrado no se escribe así, porque ahí solamente quería elevada la k y el 6 no. Entonces, como el primer término es todo esto, se aplica paréntesis. El primer término al cuadrado menos y siempre menos el segundo término al cuadrado. Entonces, resolvemos ese 6K elevado a 2. Se eleva el 6 y se eleva la K. Entonces me queda 6, lo voy a hacer por acá, 6 al cuadrado es 6 por 6, y eso es 36. Entonces me queda 36. Y K al cuadrado es K al cuadrado. Menos. Y 8 al cuadrado me da 8 por 8, y eso es 64. Y ahí está listo el ejercicio de Edmodo. ¿Sí? ¿Dudas con el ejercicio que tuvo mayor dificultad en Edmodo? ¿Hay dudas, profesor? Ahí se movió el chat. No hay duda hasta ahora, profesora, por lo menos con respecto a lo que usted está presentando. Ya, súper. Súper, me alegra mucho. Y ahora, tomen atención de nuevo, dejen el chat, para que me tomen atención, porque ahora nos compete la clase del día de hoy. Entonces, identifiquemos. Ahora ustedes lo van a ir haciendo por el chat. ¿Qué producto notable será ese? Coloquen el nombre en el chat. ¿Qué producto notable será? Nombre por el chat. Les doy unos segunditos. ¿Cómo se llamará ese producto notable? X menos 5 al cubo. Cubo de binomio. ¿Ya? Cubo de binomio. ¿Muchos respondiendo? Sí, y es Ya. unánime. Cubo de binomio. Chiquillos, es súper importante identificar frente a qué producto notable estamos. Cubo de binomio. Excelente. Veamos el siguiente. Ahora dejen el chat. Mírenme acá. Mírenme. Ese. ¿Cómo se llama? Rápidamente. B más 8 y está con un exponente 2. ¿Cómo se llama? Cuadrado de binomio. Ya, varios están respondiendo muchos. Cuadrado de binomio, muy bien. A ver, siguiente, este es más rápido. Ese es más rápido. ¿Cómo se llamaba? Suma por su diferencia. Súper bien, suma por su diferencia. Los términos son iguales. Un paréntesis positivo y el otro negativo. Suma por su diferencia. Y a ver, ese. Rápidamente, ¿cómo se llamará? ¿Cuál es? ¿Cómo se llamará? ¿Profesor? Yo creo que todos respondieron cómo se llama, ¿no? No, parece que están respondiendo a ese. Describe suma por su diferencia. Ah, miren, yo también puse ahí, ¿cómo se llamará? Ese que está ahí, no es suma por su diferencia y lógicamente no es cubo de binomio y cuadrado de binomio, es el producto notable que nos resta y el que vamos a ver en la clase del día de hoy. Fíjense bien que es totalmente distinto a los de arriba. Díganme ustedes, ¿qué tienen como iguales los dos? Así como una clave. No importa que se equivoquen. ¿En qué se parecen los dos paréntesis? ¿Qué están respondiendo, Belfort? ¿En qué se parecen los paréntesis? Que tienen la X, indican.
Ya, la X igual. Y los dos números totalmente distintos, uno es positivo y el otro negativo, entonces lo único que tienen igual es la X. Veamos. Veamos. Productos notables. Ya vimos el cuadrado de binomio, ya vimos el cubo de un binomio, ya vimos la suma por su diferencia y el día de hoy vamos a ver productos de binomio con un término común. El último producto notable, para que vean que no era tan complejo. Producto de binomio con un término común es la X que ustedes vieron. Ah, tienen un término común en la X. Veamos. Los mismos pasos que los anteriores. Identificarlo. Ese, miren, producto. Producto es porque ahí en el centro, miren, voy a cambiar el color. Esos dos paréntesis están multiplicando. Y cuando uno habla de producto, hace énfasis en una multiplicación. Producto. Dice, de binomio, ese es un binomio, profe, y ese es un binomio. Estamos bien, producto de binomios. Con término común. ¿Cuál es el término común? La X, profe. Producto de binomios con un término común. Súper sencillo. A ver el siguiente. También, mire, profe, están multiplicando, es un producto. Ambos son binomios y tienen un término común que es la A. Producto de binomio con término común. Siguiente. Ah, profe, están multiplicando, estamos ok. Es un producto, son binomios y tienen un término común que es la M. Fíjense bien que los paréntesis, uno positivo, uno negativo, dos positivos, dos negativos. Acá me presentan uno negativo y después uno positivo. Me tengo que fijar, sí, es un producto, está multiplicando. ¿Son binomios? Sí, ambos son binomios. ¿Y tienen un término común? Sí, la X. Entonces así se identifica el producto de binomio con un término común. ¿Dudas al identificarlo? ¿Dudas? No hay dudas, por lo menos en el chat, Miss. Ya, súper, seguimos. Ahora tomen más atención, no tomen atención en el chat. Producto de binomio con término común. Segundo paso, recordar la fórmula. Ah, profesora, ¿otra fórmula más? Sí, veamos. Dice, póster. Dice, producto de binomio con un término común. ¿Cómo se resuelve? El primer término al cuadrado más la suma de los términos distintos por el primer término más el producto de los términos distintos. Mire, fíjense bien. La X es el término que es igual, ¿no es cierto? Que es el común. Y la A y la B, que en este caso eran los números, son los términos distintos. Entonces me dice, el primer término al cuadrado, en este caso es la X, el primer término al cuadrado, X al cuadrado, más la suma de los términos distintos es A y B, se suman. Pero cuidado acá, hay que hacer énfasis en esta suma. Si A es negativo y B también es negativo, aquí se colocan con sus signos. Vamos a hacer ejercicios para que lo entiendan. Entonces, más la suma de los términos distintos por el primer término, primer término que es el término común. Ahí están multiplicando. Más el producto de los términos distintos, o sea, la multiplicación de A y B. ¿Sí? Y aquí también se coloca con sus signos. Vamos a hacer ejercicios para que lo vayan entendiendo. ¿Ya? Entonces, el tercer paso es identificar el primer término, los distintos. Ya, no tengan miedo yo creo que en el chat pusieron, profe, no entendí lo anterior. Esperen a que hagamos un ejercicio y ahí lo vamos a entender, ya, porque de repente con letra y fórmula no se comprende, pero con ejercicio en la aplicación se entiende, ¿ya? Entonces, lo esencial hasta el minuto, identificar que estamos frente al producto notable, producto de binomio con término común. Segundo, recordar la fórmula, que la van a recordar cuando estemos haciendo el ejercicio. Tercero, identificar el primer término en los distintos. Acá no se identifica el primero y el segundo término, como los anteriores, sino que el primero y los distintos. Veamos. Disculpen, me salió todo al revés. Miren, aquí este es mi producto de binomio con término común. El primer término es X. ¿Y cuáles son los distintos? El 6 y el 2. Fíjense bien que están los dos positivos, el 6 positivo y el 2 positivo. Entonces, súper importante identificar el primer término, que es el que tienen en común, ¿sí? Y los distintos, 6 y 2. Necesito saber si hay dudas hasta el momento. De fórmula no, porque todavía no la aplicamos.
Dice el Gonzalo, profe, ¿cuál es la diferencia entre este y la suma por su diferencia? Ya, mire Gonzalo. Ya, mire. Acá voy a cambiar el color porque está amarillo. Mire Gonzalo, la suma por su diferencia, la suma por su diferencia, lo estoy escribiendo, es así, mira, x más 6, x menos 6. Necesitamos primero que todo la suma por su diferencia, que el primer término del primer paréntesis sea igual al segundo. Y que el segundo término del primer paréntesis sea igual al segundo de acá. Acá no se cumple. Acá tenemos que el primer término, ay, no puedo rayar foto. El primer término de acá es igual al de acá, pero aquí el segundo no es igual. Fíjense bien que no es igual, 6 y 2. Entonces ahí se diferencia la suma por su diferencia. ¿Sí? Y la suma por su diferencia siempre tiene que haber un signo positivo y uno negativo. Siempre. Da lo mismo si primero está el negativo y después el positivo. Suma por su diferencia, los términos tienen que ser iguales y uno positivo y negativo. Acá no. Fíjense bien, acá hay un signo más y un signo más. ¿Sí? Y acá el 6 es distinto al 2. ¿Duda con eso? Solo con eso. ¿Le quedó más clarito al compañero? La diferencia con suma por su diferencia. Muy bien. Entonces, también hay un alcance respecto a la suma por su diferencia, porque en la suma por su diferencia teníamos que identificar el primer término y el segundo. En cambio, en este producto notable tenemos que identificar el primer término y los términos distintos. ¿Sí? Y los términos distintos siempre ponerlo con su signo. Aquí uno sabe que uno no le coloca el más adelante porque sabemos que está positivo, pero los dos son positivos, el 6 y el 2. Seguimos. Y finalmente el último es aplicar la fórmula. Acá yo me traje la diapositiva anterior en donde me indica el primer término y los términos distintos. Aplicar la fórmula. Ahí está la fórmula. Y ahora la vamos a entender. ¿Ya? ¿Qué dice la fórmula? Dice, el primer término al cubo, el primer término al cuadrado. El primer término al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el primer término? Es X. Entonces me da el primer término al cuadrado. Después dice más. Ya, coloco más. Lo voy a hacer a mano, esto estaba digital, lo voy a hacer a mano. Más. Después dice, lo voy a hacer con otro color. La suma de los términos distintos. La suma de los términos distintos. ¿Cuáles son los términos distintos? El 6 y el 2. Ah, paréntesis, tengo que sumar el 6 con el 2. La suma. ¿Sí? Y después dice por, lo voy a hacer con otro color, dice por el primer término. ¿Quién es el primer término? X. Entonces, por X. Después, ¿qué dice? Lo estoy haciendo con todos los colores del mundo para que me vayan entendiendo. Después dice más. El producto. Recuerden que producto es multiplicación. ¿Sí? Lo voy a escribir por acá. El producto es una multiplicación. Entonces, de los términos distintos. Ah, el producto de los términos distintos. Entonces, si ustedes gustan, coloquen otro paréntesis, el producto de los términos distintos. Se multiplican los términos distintos. ¿Dudas con ese primer paso, con la primera línea? El primer término al cuadrado más la suma de los distintos por el que igual, que es el común, más la multiplicación de los distintos. Necesito saber si hay dudas con ese paso. En el chat no, pero si quiere puedo cantarla de nuevo, profesora. Ya, cántela para antes de seguir con el resto. Sería el primer término al cuadrado más la suma de los términos distintos por el primer término más el producto de los términos distintos. Súper bien. Entonces procedemos a hacerla. Entonces me queda x al cuadrado, lo bajo, más. ¿Y qué es lo que me queda aquí? Hacer eso que está ahí en el centro. Entonces me queda 6 más 2,
lo voy a dejar con el moradito para que sepan que es el mismo. 6 más 2 es 8 por la X amarilla. Lo voy a hacer con todos los colores para que lo vayan entendiendo. Más. Y 6 por 2 es 12. Lo voy a dejar ahora con resaltador. Marcador resaltador. El 6 por 2 es ese 8, o sea, el 6 más 2 es ese 8 que está ahí, 6, 7, 8. Y el 6 por 2 es ese 12 que está ahí. Y está listo el producto de binomio con término común. ¿Dudas? Intenté ser lo más ordenada posible. Yo le respondí por el chat, pero igual es una pregunta que puede servir para los demás compañeros. ¿Por qué la segunda X que está multiplicando al 6 más 2 no está al cuadrado? Porque miren, la fórmula lo dice. Dice la suma de los términos distintos por el primer término. No está al cuadrado, por el primer término, no está al cuadrado. Ahora, cuando usted lo realiza este producto término a término, va a entender que sí o sí esa X no está al cuadrado. ¿Sí? Ahora viene esa diapositiva en donde yo le explico ambos métodos. Multiplicar término a término y desarrollar el producto notable. ¿Ya? Pero dudas respecto a cómo se resuelve no hay. ¿No? Ya dice, ambos métodos. Ya, ahí está en proyección la fórmula. Entonces dice, multiplicación término a término y el producto notable. Ya, fíjense bien que ahora hice uno positivo y uno negativo. Ya, entonces, vamos a resolver. Vamos a resolver por el producto notable. Entonces dice, el primer término al cuadrado. Entonces, el primer término... Ay, espérame. El primer término es X. Sabemos que ese es el primer término, ¿no es cierto? El primer término es X. El primer término es X. Y... Uy, siempre me hace eso el lápiz. El primer término es X. Y los distintos es el 3 y el menos 2. Ojo con eso, es el 3 y el menos 2. Siempre con sus signos. Esos son los términos distintos. ¿Ya? Entonces me dice, el primer término al cuadrado. El primer término es X. El primer término al cuadrado. Después dice más. Más. Cambiamos de color. Lo vamos a hacer con celeste. Dice, la suma de los términos distintos. La suma de los términos distintos. Ah, profe, voy a sumar. Los términos distintos, fíjense bien, es el 3 más, pero tengo un menos 2. Más menos 2, cuidado con eso. Por, y dice por, lo voy a hacer con otro color, por el primer término. Por el primer término, que es el común. ¿Sí? Después dice, más. El producto de los términos distintos, con otro color, con verde, más el producto de los términos distintos. Ah, profesora, paréntesis. Entonces ahora tengo que multiplicar el 3 y el menos 2. Dice producto, 3 por menos 2. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos. Ojo aquí. Aquí adentro, bajo la X al cuadrado, con eso no tengo dificultad. En donde ahora tengo que resolver es, cambio color, es esto. Eso hay que resolverlo. En esa resolución lo que hay que hacer es tener en cuenta esa duplicidad de signos. Se llama duplicidad de signos. Hay una dupla de signos. Y cada vez que hay una duplicidad de signos, usted tiene que hacer como que hay un por ahí. Entonces dice más por menos, menos. Y así se elimina esa duplicidad de signos. Ya no está esa dupla. Más por menos es menos. Entonces me va a quedar 3 menos 2. Signos distintos se resta, 3 menos 2 es 1, y se conserva siempre el signo del mayor. El 3 mayor, entonces me queda positivo. Y la X. ¿Sí? En este producto notable, lo que podría traer dificultad es eso, tener
mucho cuidado con la duplicidad de signos que se va a dar aquí. Vamos a hacer muchos ejercicios para que lo logren entender, muchos. Y ahora vamos a resolver eso que está ahí. Entonces me devuelvo. Bajo el x al cuadrado. Bajo el x al cuadrado. No pasa nada. Y acá, como tengo dos signos iguales, o sea, dos signos juntitos, hagan como que entre medio de los signos hay un por. Es lo mismo que cuando uno pone en álgebra 3A. Ustedes saben que como no hay nada dentro, entre medio del 3 y el A, hay un por. Aquí es lo mismo. Un más y un menos. Un más y un menos. Como no hay nada, hay un por. Y más por menos es menos. Entonces, borro esos dos signos y me quedo solamente con el menos. Entonces me queda 3 menos 2 es 1. Se conserva el signo del mayor. Como el 3 es positivo, queda positivo. Y la x se baja. Más. Y ahora vamos a resolver ese. 3 por 2 es 6. Pero ahora cuidado. El 3 está positivo. Multiplicación más por menos es menos. Más por menos es menos. Más por menos es menos. Regla de la multiplicación, de signos de la multiplicación. Entonces, profesora, voy a resaltar el verde. Ese menos 6 es el resultado de 3 por menos 2. 3 por 2 es 6, más por menos es menos. Profesora, ¿y ahora terminé? Todavía no. Cuidado. ¿Qué es lo que se hace? Se baja el x al cuadrado más 1 por x, x. En matemática siempre o generalmente nunca se pone el 1 adelante porque es como que no estuviera. O sea, usted sabe que cuando no hay un 1 ahí es porque hay un 1. Si no hay nada ahí, hay un 1. Entonces 1 por x es x. ¿Sí? Y aquí nuevamente la duplicidad de signos. Un por ahí. Más por menos, menos. Entonces voy a dejar resaltado eso para que me lo entiendan y no lo olviden. Con morado. Ese más por menos, ese menos de ahí. Y ahí terminamos el producto notable. ¿Dudas, profesor Belfort, con el producto notable? Este es un poco más dificultoso porque tiene los términos distintos, uno positivo y el otro negativo. Pero sigue siendo lo mismo. Después, entre tantos ejercicios que hagamos, los van a encontrar muy sencillos. No hay duda, profesora, por lo menos en eso. Ya, gracias. Miren acá. Lo vamos a hacer multiplicación término a término. ¿Ya? Yo les digo de antemano que es más sencillo hacerlo término a término en este caso que con la fórmula, pero el que quiera hacerlo con la fórmula, súper bien. ¿Ya? Término a término. X por X. Me queda X al cuadrado. X por menos 2. El X está positivo, más por menos, menos, y X por 2 me queda 2X. Ahora me voy a otro color. Voy a hacer el 3. 3 por X. El 3 está positivo y la X positiva. Más por más es más. 3 por X, 3X. Y ahora el 3 por menos 2. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. Ahora me voy al otro paréntesis. Con verde. No, ahí estamos ok. 3x por x, x al cuadrado, x por menos 2, menos 2x, 3 por x, 3x, 3 por 2 es 6. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Sumamos o restamos los términos centrales porque son semejantes. Bajamos el x al cuadrado. Y aquí usted tiene que recordar, signos distintos se resta. Tengo 3x, le quito 2x, me queda una x. Y los signos se conserva siempre el del mayor. Como el 3 mayor, me queda más. Y bajo el menos 6. 1 por x, x, y el menos 6. Y ahí se terminó. Fíjense bien que los resultados son idénticos. Este método es término a término, y este método acá es usando el producto notable. ¿Dudas? ¿No hay dudas, creo? Ya, súper. Sigamos. Entonces, iniciar, aquí les voy a dejar un ejercicio y es con tiempo. El ejercicio para ustedes es x más 4 por x más 3. Alternativa A y alternativa B. Tienen 2 minutos. Ya, ahora seguí. El producto notable es simple, profesor, porque usted ya sabe que el primero va al cuadrado. Eso. Después tomamos los dos términos distintos, los sumamos, cuidando el asunto de los signos, ¿no es cierto? Y el resultado lo multiplico por x.
Muy Y después, bien. multiplico los términos y anoto, evidentemente teniendo cuidado con el signo, y anoto el resultado. Súper bien. Ya, estamos en el tiempo. Veamos la respuesta. 65%. Ya, veamos la respuesta. Ahí está. Alternativa B ganó sobre la A. Igual la A respondieron bastante. Veamos. Cerrar. Veamos. ¿Qué me dice? Hay que ver el... Primero, el primer término, saben que es X. Ese es el primer término. ¿Sí? Y los distintos sería el 4 y el 3. Entonces ahora aplicamos la fórmula. Dice el primer término al cuadrado más la suma de los términos distintos por el primero, más la multiplicación de los términos distintos. Procedemos a desarrollarla. Más 4 más 3, 4, 5, 6, 7, X, más 4 por 3, 12. Alternativa B, que es la que ganó, pero hay varios que contestaron la A. Chiquillos, miren, fíjense bien en la alternativa. Al centro siempre va la suma, 4 más 3, 7. Siempre va la suma. Y el último siempre es el producto, 4 por 3, 12. Siempre el último es producto y el del centro es la suma. Cuando son distintos los signos, ahí va a ir una resta, se restan. Y cuando son iguales, sea los dos positivos o los dos negativos, siempre se suman. ¿Ya? Vamos a hacer otro más. ¿Cómo estamos los tiempos? Quedan 9 minutos. Ya, alternativa A y alternativa B. Cuidado con los signos, chiquillos. Cuidado con los signos ahí. Vamos de nuevo. Gente. Voy a ayudar en lo siguiente. Los términos distintos son 8 y menos 3, porque el 3 es negativo. Y el primer término es X. Es el primer término. Entonces, el primer término al cuadrado. Después viene más la suma, que en este caso se van a restar porque son signos distintos, de los términos distintos por el primero. Y después viene más la multiplicación de los términos distintos. Cuidado en la multiplicación con los signos distintos. Cuidado en las multiplicaciones. 8 por menos 3. Vamos, veamos la respuesta. Dice alternativa A. En la B hay un 36 y la alternativa A hay un 79. Veamos realmente si es la A. Veamos. Dice, el primer término al cuadrado, X al cuadrado, más la suma de los términos distintos, en este caso es 8 más menos 3, por el término que es igual, o por el primer término, más el producto de los términos distintos. ¿Ya? Entonces, vamos con otro color. Vamos a resolver, vamos a resaltar, vamos a resolver eso. ¿Sí? Pero antes de resolver eso, disculpen, vamos a ver esa duplicidad de signos que está ahí. Esa duplicidad de signos que está ahí. ¿Ya? Pluma. Entonces, ustedes saben que ahí, profe, encierro, y es más por menos, es menos. Se restan. Entonces me va a quedar X al cuadrado más 8 menos 3, 5, y se conserva el del mayor, el 8 es mayor, entonces ahí no tengo cómo equivocarme, bajo la X, más, y aquí multiplico, 8 por 3, profe, 24, pero cuidado, más por menos es menos, entonces acá se da una nueva duplicidad de signos, ¿qué es esa? El más por menos. Aquí con verde no se nota el destacador. Es ese, más por menos. Está multiplicando. Entonces ahora resolvemos. Bajo el X al cuadrado, más 5X, más por menos es menos 24. Alternativa A. Excelente. Ahora, una forma sencilla de verlo. Cuando son distintos los signos se resta. 8 menos 3 es 5. Entonces ahí tengo el 5. Y como el 8 es mayor, queda positivo. Siempre ahí se conserva el signo del mayor. Y después al final se multiplica. 8 por 3, 24. Y cuando son distintos siempre es menos. Más por menos es menos. Así de sencillo. No tiene ninguna dificultad.